Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Nuevamente estamos aquí en nuestra sección de café entre amigos, pero hoy día hicimos un pequeño cambio, hicimos una pequeña modificación y como verán, hoy día no hay café, hoy día hay un mate entre amigos. Así que bienvenido a nuestro amigo, pastor, misionero Fernando Casolini. Viene de Allende los Andes, del otro lado de la cordillera, por eso es que hoy día estamos tomando mate. Y ya la tetera cambia a nombre de, hoy día es una pava, no es tetera. La chaqueta se llama campera y todo eso. Así que, Fernando, ¿cómo estás? Un Bienvenido. placer, un Gracias placer por, saludarte, Oscar, y igualmente. a todos también quienes van a estar escuchando esto que vamos a compartir juntos. Sí, este mate entre amigos. Bueno, no sé si has visto ya los programas. Hemos estado con esta iniciativa en tiempo de pandemia, conversando con amigos de todo el mundo. Tenemos por ahí en carpeta obreros que están en Asia, en Oceanía, así que es conversar. Es conversar un poco qué está pasando. Bueno, Fernando, casado con Sonia, ¿verdad? ¿Sí? Y Jeremías, Jeremías, famoso Jere, está grande Jeremías. está muy Fernando, alto. sí, ¿hace cuánto tiempo ya estás en Chile? ¿Cómo llegaste Y acá? ya estamos hace más de 14 años que viviendo. Wow. Conocí desde antes, en el año 93, por primera vez, y luego estudié el seminario teológico en el IVADA, y después de los 2 años regresé para Argentina junto a mi esposa. Y bueno, después de años de trabajar en la obra en Argentina, el Señor nos habló de venir, pero para instalarnos por más tiempo. Y bueno, aquí estamos ya más de 14 años, sirviendo Harto. al Señor aquí. Wow, sí, recuerdo cuando llegaste, hermano. Wow, 14 años ya, mucho tiempo. Sí, bueno, lo que se Pasa, me olvidó pasa. en la presentación es que pastor misionero de la Asamblea de Dios. Aquí está, es el parte del equipo pastoral de la Asamblea de Dios en Temuco, de Pueblo Nuevo. Pastor Mellas, el pastor principal, Pastor general, sí. sí. Y Fernando, estás haciendo la labor de pastor misionero, tengo entendido, en la cordillera con los pehuenches, se llama acá, los mapuches de la cordillera. Sí, sí, correcto. Hemos trabajado mucho tiempo en aquel lugar, en la zona de Curarrehue. Ujú, Son unos 35 kilómetros hacia el norte, bien pegado a la cordillera, camino a Raigolil. ujú. Allí hay varias obras de Asamblea de Dios que están establecidas, bueno, y hemos colaborado en la formación de obreros, llevando el seminario teológico hacia aquel lugar. Y también en lo que es la construcción del Liceo Cristiano de Quiñanehuí. Claro, Entonces, también colaborando con ese trabajo de material, ¿no es cierto?, de construcción, junto a equipos y distintos hermanos que de aquí de Chile, vienen del exterior. También hemos tenido mucha gente trabajando voluntariamente en aquel lugar. sí, antes de entrar en materia respecto de eso, porque sé que se han hecho campañas, sé que han ido equipos a Sí, colaborar, se han comprado camas y todo eso, y aparte el colegio es un internado, ¿verdad? Es un internado, o como colegio, sí, sí, sí. es Sí, un el lujo. colegio tiene Eh, un espacio destinado, ¿no es cierto?, para eso, Sí, ya que los niños van a estar estudiando desde comunidades distantes. Y bueno, se previó dentro de la estructura edilicia la creación del internado. Eh, si bien en el principio no va a funcionar como eso, pero como eso ya estaba en el plano de obra, ya se ejecutó. Y bueno, perfecto, claro. y es una bendición porque en la actualidad nos sirve para poder hospedar todos los equipos que van a trabajar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tener un espacio para pernoctar es buenísimo.
Fernando, hagamos un poquito de historia. 14 años. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, no sé Sí. exactamente si fue en Redder, en la red de evangelización rural, que ya estaba funcionando eh, con los misioneros de varias partes extranjeros, me acuerdo, principalmente de Sí. Estados Unidos, y acá, por supuesto, con nuestro amigo y hermano Tim Sandy. Tim era el gestor de todo esto, el que nos unía. Yo creo que por ahí fue que nos conocimos. No sé si mi memoria está bien o no. Bueno, yo conocí el trabajo cuando estaba estudiando en el seminario teológico. Ajá. Estaba el Instituto Lingüístico de Verano, en El Metelco, ILB, claro, en Collamiento, el ahí ILB, funcionaba. claro, en esos años estaba Brian Harmelin, Andy Capperton Mm, y otros correcto. hermanos que estaban trabajando en la traducción bíblica del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, al Mapudungún. Exacto. Y bueno, yo recuerdo en aquel tiempo, ¿no?, haber compartido con ellos en ciertas ocasiones, conocer al hermano Pastor Mariano Tarupil, Sí, claro, claro. Eleuterio Cayulao, ¿no es cierto? Daniel San Martín. Daniel, Entonces, sí. muy Pastor lindo Blanco, si no me compartir con equivoco. ellos. Y también él, bueno, la verdad que fue los hermanos de la Misión Unida, ¿no es cierto?, alemana, que Sí, también sí. estaban años después. Recuerdo a Harold, eh, Johann Strand también. Sí, Bueno, una cantidad de hermanos, ¿no?, que luego los misioneros comenzaron a regresar. La mayoría de ellos comenzó a regresar, yo creo que fue en el año 2012 en 2002, sí, adelante, sí, comenzaron a volver y bueno, a partir de ahí quedamos poquitos, sí. quedamos de afuera, ¿no? Bueno, ahí yo recuerdo que en esa época fue que yo me integré a esta red de evangelización rural y claro, conocimos a los misioneros que estaban terminando la traducción del Nuevo Testamento, encabezado por Brian Harmelin. Sí, Eh, y claro, y luego, posteriormente, después que estaba el Nuevo Testamento en Mapudungun, comenzamos a planificar el uso de las escrituras, claro. porque no era solamente tener el libro, sino que había que usarlo, y eso ya era la siguiente etapa, la alfabetización. Y ahí fue que conocimos, como tú bien dices, a varios misioneros que nos bendijeron mucho. Aprendimos mucho de ellos. Yo personalmente aprendí Bueno, muchísimo de ellos. del contacto de esta red, Oscar, en aquellos años, recuerdo que los hermanos viajaron varias veces a Argentina. Nosotros trabajábamos ya en Argentina con comunidades también. Entonces pudimos tener en aquel año primer congreso que se hizo para líderes rurales en San Martín de los Andes, Sí, sí, sí. en la iglesia bautista de San Martín de los Andes, y bueno, fueron hermanos de los campos y de acá recuerdo que fue Eleuterio, Daniel San Martín, y Andrés Casanueva también. Sí, Andrea, Entonces justamente. también fue muy lindo porque a partir de eso siempre se gestó todo el trabajo unido de ambos lados de la cordillera y la verdad que fue muy útil. En ese tiempo usábamos los cassettes eh, Por ahí tengo y algunos cassettes y la manivela para usar en los campos para la que escucharan. manivela, sí, algunas pruebas experimentales, me acuerdo que teníamos Sí. de los primeros libros que salían. Bueno, acá tengo, ¿no? Ah, Nere- sí, el Nuevo Testamento, Papa nere- Zungún. claro, Nerechén Tañico Mezungu, Eso, exactamente. la buena Tan palabra buena palabra. de Sí. Dios. Entonces, también fue muy gratificante ver el trabajo, ¿no?, de cómo creció la obra de Dios entre Sí. el pueblo mapuche. Y luego, en ese mismo lugar, en Collamiento, ya que estamos hablando nos fuimos para allá, después se creó, bueno, aquí en Misiones siempre hablamos con puro acróstico, puras siglas. Se creó SCRIM. SCRIM es Seminario Cristiano Rural Interdenominacional Móvil. Mapuche, Mapuche. Interdimensional Bueno, Mapuche.
Sí, comenzó como móvil, como porque móvil, sí. se iba de un sector a otro y después se cambió la M por mapuche, sí. Mm. Bueno, y ahí estaba, bueno, Gloria, Brin Master con su esposo, qué sé yo. Bueno, sí, ahí fue que nos encontramos, Fernando, y sí, fue una linda época de mucho trabajo, 2002, 2006 más o menos fue el rango que estaban finalizando, y como tú dices, después los hermanos del norte se comenzaron a retirar. También me acuerdo que tú me invitaste a dar una clase, tú estabas en el IBADA, Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios en Temuco, en Sí, el área sí. de misiones, creo, y ahí me invitaste a dar una clase de misiones. Claro, se formó la escuela de formación misionera Eso, y a partir del 2008 se comenzó a trabajar, 2009, 2010, fueron años de auge, ¿no es cierto? Y luego decayó bastante un poco el interés porque surgieron también otras alternativas y también claro, no, creo que nos vimos un poco sobrepasados por el sistema, ¿no es cierto? Que no, la gente incluso dejó de estudiar, bajó mucho en los seminarios en ese tiempo. Después comenzó otra vez un recupero de sí, alumnos, pero fueron momentos como críticos, incluso el terremoto del 2010 también afectó porque no se pudieron comenzar las clases, claro. fueron varios meses, y eso también, bueno, nos retrasó en eso, pero más de 40 hermanos pasaron por la preparación Exacto, sí me acuerdo. hasta la fecha en la Escuela de Formación Misionera, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo bien de ello. Y creo que, mira, recién me estoy acordando, Fernando, que fuimos juntos a Santiago a hablar con, ¿quién era el director? ¿El Pastor Campos? Carlos Campos en aquel Carlos, tiempo estaba, fuimos sí, sí, y tuvimos correcto. entrevista, a ver cómo podíamos Sí. involucrar. En esa época yo estaba sirviendo en la traducción de la Biblia acá en Chile y promoviéndola. Claro, y hicimos muchas cosas. Sí, mira qué bueno recordar eso. Fue un buen tiempo de Estamos sacando movilización, de del baúl de capacitar. los recuerdos Uy, Dios, muchas cosas. estamos viejitos. Bueno, en esa época ya estábamos más flaquitos. Hace varios, yo al menos estaba con varios kilos menos. No, también, yo también. Claro. Así que interesante, Fernando. Bueno, ahora sí, cuéntame un poco más de lo que estabas haciendo en la cordillera con los hermanos, con los mapuches, o Bueno, pehuenches, diría. a partir conocí y me relacioné con el trabajo con las comunidades fuertemente cuando estaba estudiando. Conocí las comunidades en la cordillera, en la zona de Lonquimay, en primer lugar, en la zona de Pehuenco, Iliucura, toda esa zona. Y luego, ya después estando acá permanente, ¿no es cierto? Ya dentro de los 14 años que estamos, comencé a relacionarme con el trabajo en las comunidades acá, cercanas a Temuco, donde hay tantas obras rurales, tantas obras en comunidades. Y luego comenzamos a trabajar con equipos de la misma escuela de misiones, como estábamos en el proceso de formación de obreros. Teníamos obreros aquí locales que estaban preparándose y también recibíamos alumnos de las escuelas de misiones de Santiago y de Argentina que, ¿no es cierto?, venían en un periodo de preparación. Y bueno, qué mejor lugar que aquel lugar en la cordillera Claro, donde eh, podíamos recibirlos, trabajar ahí con ellos. En pleno invierno, primero era todo el tiempo, todos los grupos venían en invierno antes, ¿no? Así que era bien, era bien más intenso, emocionante, parece, era más atractivo ver cómo bien vivían in crudo, situ. Sí, sí, sí. Y bueno, fue muy lindo porque muchos de los que vinieron, gran parte de ellos son líderes de misiones hoy, otros están en el campo misionero, tenemos hermanos que están en Perú sirviendo en la obra misionera, otros a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, de vivir,
de llevar a la vida, ¿no? A la experiencia, lo que estudiaban en clase, también son hombres y mujeres que apoyan la obra de Dios hoy, ¿no? En distintos lugares. Sí, esos viajes, como le llamábamos nosotros, viajes de visión, para abrir visión o hacer la práctica de lo que en sala se aprendía, eso es buenísimo siempre. Siempre es muy recomendable tener esos viajes de corto plazo en comunidades, en terreno, digamos, in situ. Sí, siempre la experiencia transcultural lo que hace ¿no es cierto?, en muchos casos, ¿no? Eso reafirma y confirma el llamado, ¿no? Que la persona tiene. Y en otros casos también uno ha visto, luego de la experiencia con hermanos, hermanas, que muchos de ellos reconocían, bueno, esto no es para mí, pero voy a servir a Dios en otra área. Y también es válido porque no se daban cuenta que tal vez no era para ellos. Y bueno, la experiencia en sí derriba, ¿no es cierto?, todo romanticismo se desaparece con el correr de los días, y creo que eso también es muy importante. Es muy Sí, importante saber que la experiencia nos marca eh, y nos da una oportunidad de tener una claridad mayor en cuanto al llamado, ¿no? sí, eso es importante cuando hay llamado y las personas, los jóvenes principalmente, aceptan el desafío. Hay que dejarles claro que no todos van a ir a hacer cierta labor al campo misionero. Dormir incómodo, dormir en choza, dormir en lugares donde no hay agua, donde no hay una ducha, donde no hay un baño. Para muchas personas hasta ahí Sí, llega comilla, el llamado. Pero sí son buenos capacitadores, predicadores, movilizadores. Yo conozco varias personas que dicen, yo voy a apoyar la obra misionera y me pongo a trabajar, creo una empresa y doy recursos sí, económicos. sí. Todo es válido. Así que bien, eso es ser bien honesto, digamos, en decir, yo para estar aquí no sirvo, pero sí sirvo para movilizar, para enviar a otros. Sí, eso es válido, está muy bien. Sí, en aquellas primeros equipos que recibíamos, ¿no es cierto? Eh, Dormíamos en el piso eh, con un saco de dormir, a veces alguna frazada o alguna colchonetita muy finita, muy abrigados, y trabajábamos igual y íbamos a visitar igual con nieve, con frío, sin baños, bueno, así era, al lado de la estufa, en el lugar donde dormíamos nosotros, que era uno de los templos. Recuerdo haber medido 17 grados bajo cero y 4 grados bajo cero en la ventana del lado de adentro del templo, donde dormíamos. Esa era la temperatura máxima. La temperatura máxima, así que todos en esos días que fueron bravos, difíciles, ¿no es cierto? Estábamos al lado de la estufa, pegados a la estufa, fue realmente muy fuerte. Pero eso marcó la vida de tantos, ¿no? Esas experiencias. Hoy tenemos camas, hoy estamos más cómodos, pero aún así la experiencia de estar en el lugar desafía, ¿no? El trabajo con los jóvenes, con los niños, con los hermanos mayores, bueno, con las visitas a las comunidades que Sí, todavía falta evangelizar, también lo hacemos, y es una experiencia, ¿no es cierto?, que marca fuego, ¿no? La vida de los hermanos. absolutamente. Yo he estado en campamentos que me han invitado a dar temas allá arriba, igual en la parte de Calma, eh, Melipeuco hacia arriba. Y la verdad, claro, en el verano es muy lindo, precioso, unos paisajes Sí, extraordinarios, pero también los hermanos que están allá dicen, vengan a ayudarlo en el invierno y quédense un invierno con nosotros, claro, porque no sí, es, sí, hermano, no es ir, estar unos días y volver, no, hay que ir, caer a nieve 2 metros, 1,5 metros y no se puede salir. Así que sería interesante estar
viviendo como los hermanos viven. Y claro, como tú dices, las misiones no son románticas, eso lo hemos hablado muchas veces, pero cuando se tienen estas prácticas misioneras en situ, en terreno, la perspectiva cambia. Y me acordé de una frase que hoy hemos usado mucho tiempo, que las misiones se hacen con los pies de los que van, de las rodillas de los que quedan, orando, las manos de los Sí. que ofrendan. Entonces, ahí uno se da cuenta, sí, realmente yo estoy llamado a la intercesión. Yo no quiero que vayan otros, yo oro, o ofrendo. Pero sí, todos somos el cuerpo de Cristo, y no todos vamos a poder ir. Pero sí, la iglesia tiene el deber de enviar. Eso sí, tenemos que, la gran comisión es hacer discípulos donde quiera que estemos. Bueno, siempre ¿no es cierto? El envío plantea un desafío, ¿no? El desafío del lugar, el desafío de costumbres, de incomodidades, de comidas, ¿no es cierto? Yo acá Claro que sí. tengo Los piñones. en Liliu, en Mapudungún, un piñón. Entonces, traídos de la cordillera, ¿sí? Hace unos días, los hermanos me Fernando, enviaron piñones Fernando, recién cosechados. Fernando, un momento. Yo sé que aquí hay varios hermanos que nos ven de afuera, de Centroamérica especialmente. ¿Puedes explicar qué es el fruto y cómo es el árbol del piñón? El piñón es el fruto, ¿no es cierto?, del pehuen, o la araucaria lo conocen, pero es una conífera muy antigua, muy Milenaria, sí. milenaria. Los árboles en la zona donde están las comunidades allí, hay árboles que sobrepasan los 1000 años, son árboles de 40 metros de altura, algunos los machos, las plantas grandes, y las plantas hembras, que son donde sale el piñón, El fruto. el fruto, son más bajas, pero también unos troncos enormes, crecimiento muy lento, bueno, y es justamente el sustento de las comunidades pehuenches en la zona cordillerana. Esto se cosecha, es un fruto del otoño, viene a ser, Ujú. es un fruto de otoño, cae naturalmente, y cuando cae naturalmente se puede comer bien, se hierve, hay que hervirlo unas 2 horas más o menos, y luego se pela y se come. Y es muy típico, ¿no es cierto?, la comida en la cordillera del mate con el piñón. Sí. Eh, Y las mujeres o la gente en la cordillera del piñón hace todo. Harina, hace comida, Se hace puede hacer dulce, de harina, todo. se agrega también en la comida, en la sopa, ¿no es cierto?, se agrega también. Hay Sí, otras manufacturas que han aparecido ahora un poco con ideas nuevas, sí, hasta hay alfajores de piñón en algunos lugares, sí, pero en general en la comunidad se come directamente así como está, ¿no es cierto? Se sí, hierve y se acompaña, ¿no es cierto?, fundamentalmente con el mate, ¿no es cierto? exactamente. Es Fernando, lo mira, característico. Fernando y hermanos que están viendo acá, en este minuto hay una lluvia torrencial afuera, escucho el Sí, viento un y no temporal sé, muy fuerte. muy fuerte el temporal de viento y Sí, lluvia que afecta a la zona centro-sur, y recién hubo una baja de voltaje. Espero que podamos concluir esta charla, este mate sí. entre amigos antes que se corte la luz, porque aquí, digamos, los árboles pueden dañar y todo eso. Así, bien. Hoy día, Fernando, ¿en qué estás en este tiempo de pandemia? Tú me dices encerrado, sin poder hacer nada, sin poder hacer mucho. Bueno, la verdad que ahora se está, ¿no es cierto?, pudiendo salir un poquito más en la ciudad, eh, y pudiendo hacerlo, alguna visita por ahí, pero fundamentalmente estando a través de las redes conectado con los hermanos de la ciudad, ¿no es cierto?, por la obra en la ciudad y también en los campos, eh,
solamente con el WhatsApp, ¿no es cierto? O enviando algunos mensajes y los hermanos cuando tienen señal contestan como a los 2 días, Exacto. porque no siempre hay buena señal en el lugar y bueno, incluso en estos momentos ya está lloviendo, nevando en algunos lugares y ya la señal desaparece, ¿no es cierto? Sí. Así que esperando un poquito el momento que se puedan abrir, que esté un poco más expedito para poder viajar, las carreteras, los permisos, y para poder ir a aquel lugar, ¿no? Los hermanos están diciendo, lo vamos a buscar a Pucón, vamos Sí, a buscarlo a sí, tal lugar, bueno, pero todavía no, la verdad que conviene que esperemos, ¿no? Y gracias a Dios también, no ha llegado, no ha habido enfermos en las comunidades, por lo menos salvo en Lonquimay, la comunidad de Pedregoso, que ahí es una comunidad que tiene muchos creyentes y ahí hubo algunos casos de coronavirus, pero en general el resto de los hermanos en la cordillera, hasta ahora lo que he sabido, eh, no han tenido casos. Y bueno, una bendición, ¿no? El Señor así es, les ha guardado hasta ahora. así es. Yo he estado conversando en estos días, bueno, uno en el aire aquí en el Café Entre Amigos con Francisco Linares, que es el director del programa Silta en Perú, y él me decía que en Perú, que hay 58 comunidades indígenas más o menos, desde la sierra hasta el Amazonas, las comunidades que se han cerrado y no han dejado entrar a, Ah, a gente, digamos, de la ciudad, se han mantenido sin el coronavirus. Pero hay otras que dependen un poco de la ciudad, de entrada, salida, por claro. compras, por diversos factores, se están contagiando. Y tú sabes que las comunidades indígenas en todo el mundo son muy relacionales. Este mate, por ejemplo, uno toma el mate y se lo comparte entre todos. Sí, sí. Así que ahí uno no puede estar limpiando y sanitizando cada vez que toma mate. Hay que compartirlo. Aquí, Señor, nos Sí, librará la de comunidad, ¿no es contagiarnos. cierto? Tiene sus características, su saludo, de mano, de abrazo, de Sí, contacto, de comidas comunes. Entonces les es muy difícil poder hacer cambios tan rápidos, sí, ¿no? sí, En relación al higiene, ¿no? Que requiere esta enfermedad en realidad, porque es tan contagiosa, ¿no es cierto? sí, Que tiene esa particularidad y bueno, yo también he sabido por hermanos que trabajan, misioneros que están en el Amazonas peruano, cómo han visto en muchas de sus comunidades ha entrado el virus y ha sido realmente tristísimo. Está sí, siendo muy triste en muchos lugares porque no hay atención médica y realmente las personas cuando llegan al médico o cuando llega el médico ya es tarde, claro. ya no hay más nada que hacer. Bueno, aquí, si Dios quiere, los próximos días vamos a tomar un té, un chai, no va a ser un café ni un mate, va a ser un chai con una obrera de campo que está en Oceanía, en una región de allá, en un lugar de allá que no podemos decir por motivos de seguridad, pero va a ser interesante escucharla cómo sirve las aldeas donde no hay agua, donde no hay luz, donde conviven con un montón de enfermedades, donde el coronavirus es una más, es una enfermedad Claro. más de malaria, o sea, entre malaria, dengue, fiebre amarilla, qué sé yo, el coronavirus es una enfermedad más, y cómo la palabra se hace viva en los obreros que están sirviendo en el campo, donde no hay ningún otro recurso, no hay ninguna mascarilla, ni médico, ni agua para sanitizarse, donde el Señor milagrosamente está obrando ahí y está sana. Esperemos que esta semana podamos conversar con ella, porque yo hablo con ella por WhatsApp, yo muy de noche y ella muy de mañana o viceversa, porque hay 12 horas de 12 diferencia. horas, sí, sí, sí. Y claro, y los amigos de Centroamérica igual me dice yo, las comunidades de México, de Centroamérica igual, con dolor están siendo afectadas. El otro día hablábamos también con un pastor de Brasil, chileno brasilero,
Y también él nos dice eso, las comunidades son las más vulnerables en este tiempo de pandemia. Así que no sé cómo será Sí, el los mecanismo que la fe se hermanos, activa claro, más en ellos que en nosotros. bueno, los hermanos en la cordillera y aún aquí aquí cerca de Temuco, estuve en un culto antes de que, unos días antes que empecemos con la cuarentena en el campo, acá cerca, y bueno, la gente está en oración, están ellos en su... se reúnen solamente como un encuentro, como una familia con otra, nada más, no hay cultos, porque Claro. se han ajustado a las normas, pero ellos mucho en oración. En particular en la zona cordillerana, las comunidades de Quiñanehuín, Puente Basa Chico, todos los hermanos eh, tienen una fuerza de búsqueda, de oración muy particular, y ellos están en la brecha, ¿no? Bueno, el Señor ha honrado la fe, Así es. Amén. el Señor ha honrado, librándole, sanando, tantas cosas que Dios ha hecho entre ellos, eh, como han podido ver y experimentar el descenso del Espíritu Santo, el bautismo, los milagros, y bueno, es una comunidad muy viva en la fe, también evangelizadora. Mm, Entonces, bueno, estos tiempos han sido, por un lado, de aislamiento con el resto de la zona, del entorno, y lo bueno que han podido trabajar, ¿no? Que para ellos era muy importante porque era el tiempo de la recolección de los piñones y pudieron aprovechar hasta antes que la nieve tapara perfecto. donde están los piñones ahí en la zona. Así que pudieron cosechar, pudieron trabajar, por lo menos era vital para ellos, para la subsistencia es vital. Claro, ahí ellos son unas hormigas. Recogen y pasan el invierno con ellos, sí. Bien, Fernando, ¿qué te gustaría decirle a los hermanos que nos están escuchando? Repito, es un pastor, Fernando, misionero de las asambleas de Dios. Tenemos muchos amigos en distintas partes del país de las asambleas de Dios que están sirviendo en sus ciudades, en sus entornos. Pero ¿qué le dirías a ellos en torno a esta situación de coronavirus, de la labor misionera que quedó, según nosotros, stand-by, pero sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando, como tú bien dices, a través de la comunión de los hermanos que están orando de manera milagrosa o sobrenatural? Eh, ¿Algún mensaje para los jóvenes principalmente? Sí, creo que sin duda es un tiempo nuevo que nunca vivimos antes. Es un tiempo ¿no es cierto?, que aún la humanidad no tiene el recuerdo inmediato de haber vivido una situación así. Entonces, no solo es nuevo para la iglesia, sino que es nuevo para el mundo, ¿no? Así Vivir es, una condición como esta. Pero Dios está por sobre la enfermedad y por sobre todo, Dios está en control de todo, absolutamente. así es. No podemos caer en la desesperación que otros tienen, ¿no es cierto? El Señor sabe, Dios sabe, creo que Dios está trabajando en los corazones de muchas personas, no solo de su pueblo, sino trabajando en aquellas personas que no conocen de Dios y creo que va a venir un hambre, va a venir un hambre por Dios, va a venir un hambre por la palabra, un hambre que tal vez nunca vimos antes. Eh, Tenemos que considerar, yo creo que hay un duelo reprimido, ¿no es cierto?, en miles de personas alrededor del mundo. O sea, la gente que ha perdido sus seres queridos y que ni siquiera ha podido despedirse, ni siquiera ha podido estar en un funeral.
o sea, hay una cuota de dolor en las personas, en distintos países, ¿no es cierto? Así es. Que creo que en el momento que pueda salir a la luz aquel duelo que está como guardado, como creo que va a ser importante, porque va a despertar un hambre por Dios. Así es. Y obviamente el dolor tiene que salir en algún momento, porque si no es un duelo enfermizo, es un duelo nocivo, y va a tener que salir. Sí, Y la gente va a tener que encontrarse, y va a tener que abrazarse, y va a tener que llorar, y va a tener que vivir aquello que fue guardado, ¿no? Que no pudo hacerse. Y creo que se va a despertar un hambre. Es la oportunidad, tal vez la última oportunidad eh, que tenga la iglesia, ¿no es cierto? Y que tenga el mundo, ¿no? Para encontrarse con el Señor. Porque creo que estamos muy cerca, ¿no? Creo sí, que los bueno, tiempos se han acortado y eh, estamos muy cerca de la venida del Señor. claro, hemos conversado con otros amigos y hemos llegado a esta conclusión o esta observación que históricamente cada generación ha tenido su clímax en el sentido de o guerra o pandemia, tenemos la fiebre española, tenemos otro tipo de situaciones, pero según las señales que declara el Señor, las señales ya se ve que son más cercanas a su venida. O sea, Ujú. tenemos que estar viendo estas señales porque alguien me dice, pero si siempre han habido pandemia, siempre han habido guerra. Sí, le digo yo, pero estas señales parece que son más vívidas, estamos más observando que el Señor regresa, su venida está cada día más cerca. Y, y pese a que estamos, comillas, yo no quiero decir encerrado necesariamente, ya lo he dicho antes, estamos en un tiempo de resguardo, en un tiempo de reflexión. La iglesia está orando, en este tiempo de pandemia está orando. Se han despertado dones. Si alguien antes nunca predicaba y se quejaba que nunca podía predicar en el púlpito, bueno, ahora Ahora tiene puede. la oportunidad de predicar cuantas veces quiera en su casa con su familia. Eh, eh, es tiempo de leer la Biblia, de hacer estas cosas que antes no lo hacíamos. Hay muchas oportunidades que el Señor está dando. Estamos también, el que puede, por motivos de seguridad o de recursos, estar ayudando al prójimo, al vecino. Quizás a veces uno sale y toca la puerta de vecina, vecina, ¿qué puedo salir? ¿Qué puedo comprarle? Ayudarle. O sea, el Señor, los fariseos le dijeron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces el Señor, ¿te acuerdas? Tomó desde la Torá hasta la Mishnah, y las leyes orales, no escritas, y dijo, se resumen en dos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, y a tu prójimo A como a tu ti mismo. prójimo. Así que esta es la ocasión de cumplir con los dos mandamientos, resumimos toda la ley. Amar al Señor y amar al prójimo. Bueno, en este tiempo en el que hay tantas necesidades, familias que no han podido eh, trabajar, ¿no es cierto? Uno piensa Sí, conociendo acá nuestra ciudad y la zona, tanta gente que vende sus productos, que trabaja en la calle, eh, emprendedores, ¿no es cierto? Gente que trabaja de manera particular, reparando, construyendo casas. eh, ha visto cómo en este tiempo, ¿no es cierto?, la iglesia se ha levantado, porque son una así es. cantidad de iglesias, de congregaciones que se han transformado en comedores, en ollas comunes para el barrio, para la Así es. población, y están siendo un testimonio, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad, y sé que en otros lugares también, Sí, la iglesia se ha movido y está presente, está diciendo presente con la ayuda a la gente, ¿no? así es. Como nunca antes. Así es. Es una, como tú has dicho, es una linda oportunidad que la iglesia sirva. Fernando, Pastor Fernando Casolini, ya se nos va a acabar el tiempo. Quisiera orar, si me permites, orar por ti, por tu familia, por el ministerio y por los hermanos que están
escuchando, viendo este programa, esta iniciativa, este mate, este café, entre amigos. La idea es esa, que podamos conversar y conocer un poco más. Quizás si estuviéramos en tiempos normales nunca nos sentaríamos a conversar así como lo hacemos hoy. Así que dar gracias al Señor por este tiempo igual. Amén. Amén. Vamos Amén. a orar, Fernando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo Sí, Jesús. que hemos tenido de conversación, de este mate entre amigos de Sí, tantos Señor. años, Señor, con el pastor Fernando Casolini. Señor, gracias por su vida, gracias por venir a nuestro país a bendecirnos, Señor. Gracias por su esposa, bendecimos a su esposa Sonia, a Jeremías, Señor, a su hijo. Sí, Señor, y ruego en el nombre de Jesús que tú les sigas sustentando, Señor. Tú les sigas proveyendo de manera sobrenatural, de manera milagrosa. Señor, en este tiempo donde el trabajo, Señor, quisiéramos salir a evangelizar, a hacer la obra que tú nos has mandado hacer, no podemos hacerlo, Señor. Pero te ruego que tú no les falles, Señor. Yo sé que tú no fallas, pero te pedimos, Señor, que haya Amén. sustento, que haya pan Fiel en su eres. mesa, Señor. Amén. Que hayan ofrendas, que hayan donaciones para su familia. Y no solamente para este siervo, Señor, sino para muchos pastores que están Amén. sirviendo, Señor, y que Amén. se han Sí, Señor. impedido de estar recibiendo los aportes, quizás porque no hay cultos En o el nombre hay de hermanos Jesús. sin trabajo. Señor, bendice la obra, Señor, Señor. tuya en este Bendito. tiempo. Oramos por mis Amén. hermanos que están en la cordillera, Señor, por mis Amén. hermanas que Pastor Fernando sabe el nombre de cada uno de ellos. Oramos por ellos para que Sí, tú Señor. les guardes, Señor. Líbrales de En el nombre de toda Jesús. contaminación de este virus, líbrales de enfermedades, de este tiempo de resfrío, de gripe, Señor, y Sí, que haya Señor. sustento también en sus mesas, Señor. Oramos Amén. por esta hermosa denominación, Asamblea de Dios en Chile, Señor. Bendito Tú le Jesús. bendigas, Señor, desde los directivos más altos hasta el siervo, Amén. el pastor más humilde Sí, o el hermano Señor. más humilde. Tú le bendigas. En el nombre de Jesús. Llénalo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y, y Sí, te Señor. damos gracias nuevamente por tener este Amén, tiempo Señor. de conversación entre amigos, distendidos, Señor, y que tú puedas confirmar que algún testimonio de los que hemos hablado pueda servir para más de alguna persona, más de Sí. algún hermano que escuche Amén. este programa, Señor. Gracias, Señor. Te lo En pedimos el nombre de humildemente, Señor, Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Fernando, muchas Quiero, gracias. Vamos a... quiero Sí, leerte, y para los que están allí conectados, amén, poder leerte un pasaje muy maravilloso de la palabra del Señor. amén. Amén. Dice: Fei tu fata feinen yenechenan rume pukie filuta com mapumeu, uleichi puche. Fei meu willini kinyen fotum. Fem vechi, com tatife yentulu, kisu meu chunka uno rume, ni le anuael, huelumaine ni alta rumel moñen. No puedo El decir amén. pasaje, No puedo decir amén. No entendí. el pasaje, yo creo que el más conocido de todos, Juan 3:16. Amén, amén. De tal manera amó el Señor al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Mapudungun. En Mapudungun. Ok, Fernando. Un abrazo Un abrazo. grande, y muy lindo compartir este tiempo contigo y con todos los que van a poder escucharnos en esta hora. Que el Señor les bendiga. Igualmente, igualmente. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias.